Este va a ser el tema, lo hemos repartido en dos sesiones, ¿verdad? Esta va a ser la primera. Y si no nos alcanza el tiempo, lo vamos a repartir en 3 sesiones, si Dios así lo permite, ¿verdad? Pero vamos a procurar evacuar los elementos más importantes, ¿verdad? Al hablar acerca de la mujer como parte del movimiento cristiano, cuando está en su germen, es muy interesante, ¿verdad? Como lo vamos a ir desarrollando, así paso a paso. ¿De qué va a tratar esta enseñanza? Bueno, son 5 puntos nada más. Hay una introducción, como punto 2, una condición social. 3, nada de jerarquía patriarcal. 4, mujeres apóstoles y profetas. Y último, ¿verdad?, la diaconía. Es una forma particular, ¿verdad?, de dar a conocer un servicio dentro de la comunidad, pero sin mayor compromiso jerárquico, ¿verdad? La diaconía es algo muy interesante que también vamos a tratar de identificar, ¿verdad? El texto que nuestro hermano Enrique leyó es un texto, ¿verdad?, de una serie de textos que vamos a conocer. Esto porque no nos vamos a tener un texto particular para desarrollarlo, sino para dar a conocer en una forma, ¿verdad?, así general, no específica, sino una forma general, cómo vamos a estar comprendiendo, ¿verdad?, este tema en sí. También tenemos como parte introductoria una frase muy interesante, esta que está aquí, el patriarcado, ¿verdad? Esta frase se ha hecho popular desde la concepción de género, ¿verdad?, que en esta época está en boga, ¿verdad? Se ha incrementado bastante. Entonces el patriarcado, si bien es cierto, ¿verdad?, que ha sido explotada la expresión, ¿verdad?, por los movimientos que expresan, ¿verdad?, su sentir como seres humanos, no es propiamente, ¿verdad?, de ellos, sino que esta frase ya pues existía y se ha explotado particularmente, ¿verdad?, pero no necesariamente nace del contexto, ¿verdad?, de la clase de género, sino que el patriarcado es una forma particular, como dice aquí, es una construcción de la realidad a partir de la visión del hombre como tal, el varón, excluyendo a la mujer como sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir encontrando, ¿verdad?, según se lo vaya desarrollando, porque va a ser necesario, ¿verdad?, que comprendamos que en las Escrituras hay una forma particular de dominio, una visión, ¿verdad?, que en el tiempo de Jesús, con sus enseñanzas, con su trato con la gente, comienza a romper con esa hegemonía, ¿verdad?, con esa forma dominante de ver la vida. Ya lo vamos a ver. Entonces el patriarcado es una construcción de la realidad a partir de la visión del hombre. No vayamos a perder lo que es este significado, ¿verdad?, del patriarcado. No perdamos esa concepción, ¿verdad?, que es la visión de la vida, del mundo, a partir del varón, del hombre como tal, ¿verdad? Y hay una afectación en las comunidades antes de Jesús, como en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Y por eso el movimiento de Jesús tuvo un gran pegue con las comunidades, porque regularmente el patriarcado afecta a los sectores más empobrecidos, ¿verdad?, más empobrecidos. Bien, considerando, ¿verdad?, ese concepto del patriarcado, pasemos, ¿verdad?, a esto, que es muy importante, pero antes vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 27. Busquémoslo, por favor. Aquí está la Biblia. Ya. Esta es la que dejaste. Gracias. Bueno. Cuando lo tenga, me regala un amén, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan fue el último de los evangelios que se escribió, ¿verdad?,
Por eso es que este evangelio ha sido más pensado, ¿verdad?, en su redacción. Hay cosas que los otros evangelios, que son llamados los sinópticos, o sea, los parecidos, este evangelio tiene su particularidad, ¿verdad?, en sí. 4:27 del evangelio de Juan dice así: ¿por qué? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Sigamos, porque llega hasta el 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta ahí nomás. Hacemos una pequeña oración, ¿verdad?, para que Dios bendiga esta reflexión. Gracias, Señor, porque nos concede la dicha de la vida y nos permite estar en este lugar para tratar de acercarnos a su palabra y que esta palabra nos haga hacedores del bien en la vida. Por favor, guíanos, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quedamos, Señor, bajo sus manos y en su nombre oramos. Amén y amén. Bien, el texto que acabamos de leer es un texto donde se presenta, ¿verdad?, un caso de Jesús platicando con una mujer. La expresión que aparece allí de los discípulos que lo habían dejado solo porque iban a ir a comprar algo, se habían apartado de él. Entonces, cuando ellos regresan, lo encuentran platicando con una mujer. Solo allí tenemos que darnos cuenta porque ellos se sorprendieron, ¿no? Porque en aquella visión particular no le era permitido a los hombres hablar con las mujeres en el camino. Y bueno, decían que había prostitutas en el camino y que engañaban a los hombres, ¿verdad? Y que estos caían en las garras de la mujer. Por eso, ¿verdad?, no era bueno que los hombres se pararan en el camino y platicaran con la mujer. O sea, desde esa perspectiva podemos nosotros notar de que hay un sesgo de la realidad, porque muchas veces no es tanto, ¿verdad?, que la mujer pretenda, porque está en el camino o va de camino, solo porque va en el camino y va sola, no significa que tenga pretensiones de estar con un hombre, ¿verdad? Sino que puede ser de que ella haya ido en el camino nada más, ¿verdad?, a hacer un mandado, al trabajo. No necesariamente, ¿verdad?, porque estaba en el camino tenía que ser una prostituta o una mujer con malas intenciones, sino al contrario, había muchos hombres que sí tenían, ¿verdad?, intenciones perversas. Y hay un caso en el Antiguo Testamento donde uno de los hijos de Jacob, ¿verdad?, se acostó con una mujer. Y la mujer, hermano, bueno, ahí hay un trama un poco interesante, ¿verdad?, en cuanto a eso. Pero no me quiero detener mucho con esto, ¿verdad?, pero solamente hacer notar de que aquellos se admiraron porque Jesús estaba platicando con una mujer. Entonces Jesús comienza, en su ministerio, comienza a romper con algunos esquemas dominantes de teología, ¿verdad? Tenemos acá, ¿verdad?, que ese cristianismo, primero, se rodea, ¿verdad?, de personas que no son de la alta alcurnia. Los primeros creyentes alrededor de Jesús no eran personas que tenían un estatus alto, ¿verdad?, en la sociedad de aquel momento. Siempre procuró, ¿verdad?, Jesús, y no tanto, ¿verdad?, él, sino las mismas personas que se acercaban a él. Y este Jesús, ¿verdad?, entonces se rodea, como dice acá, ¿verdad?, la cuna de pobres. O sea, el cristianismo primitivo nace en su esencia, ¿verdad?, con personas más humildes, personas sufridas, personas que entendían que era tener hambre. Ellos sabían muy bien que era el sufrimiento. Entonces, posteriormente, conforme la comunidad fue avanzando, se fueron integrando personas, ¿verdad?, de otro estatus.
Por ejemplo, tenemos los criptocristianos, que eran cristianos que no se daban color, que eran parte del movimiento de Jesús, como José de Arimatea. Y al final, ¿verdad?, cuando asesinaron a Jesús, él surge y se presta, ¿verdad?, para que una de sus tumbas pudiesen ser ocupadas por el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, que fuera enterrado ahí. Y ahí tenemos también la mujer de Pilato. Según algunos dicen que ella era una cristiana que se camufleaba, ¿verdad?, entre la élite allí, y que comprendió el mensaje de Jesús y procuró ayudarlo, ¿verdad?, en un momento determinado, queriéndolo librar de la muerte. Entonces, y le dijo, ¿verdad?, al mismo Pilato: mira, yo tuve un sueño, que no toques a ese hombre, ¿verdad? Pero ahí encontramos que era bien difícil el poder evitar eso, ¿verdad? Muchas veces los políticos deciden por el clamor del pueblo, por la fuerza que el pueblo, ¿verdad?, está ejerciendo, y ellos deciden así. Ese es el poder político. Bien hubiese dicho él: no lo voy a asesinar, y la historia quizás hubiese sido hecha, pero también ya estaba como predicho el asesinato de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús construyó una comunidad de fe en el plano de la igualdad. Jesús retoma parábolas del mundo de las mujeres, ¿verdad? Aquí tenemos algo muy importante también. Jesús en ningún momento descalificaba a las mujeres. De hecho, cuando una mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio, los que tenían, ¿verdad?, esa mentalidad dura, sin misericordia, decían: ¿verdad?, matémosla, la ley lo dice. Entonces viene Jesús y se detiene, ¿verdad?, y dice: no, ¿cómo así? Dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces todos, ¿verdad?, de uno a uno fueron tirando las piedras, porque ellos no eran tan justos, ¿verdad?, como pretendían serlo. Entonces Jesús hace uso, ¿verdad?, de parábolas del mundo de las mujeres, porque él las conocía. Bueno, de hecho, convivió en su casa con su mamá, sabía muy bien, ¿verdad?, los apuros que las mujeres atraviesan. Él no desconocía, ¿verdad?, ese mundo de las mujeres. Conocía a las demás personas en su entorno, a sus amigos, a sus vecinos. De hecho, no tenemos mucha información de Jesús, no tenemos una biografía, ¿verdad?, como la que nosotros podemos tener de un sujeto particular en nuestra época. O sea, hay algunos aspectos que están marcados en las Escrituras, pero no tenemos nada de la juventud de Jesús, casi nada. Solo dice que cumplió 12 años, hasta ahí nomás, y ahí a los 30, ¿verdad?, un gran salto que se da. Entonces, hay algo muy importante entonces de notar, ¿verdad?, que en esa misma naturalidad de la vida, allí, ¿verdad?, Jesús, viviendo con sus semejantes, él aprendía también de ellos, él evaluaba las formas de vida, y por eso él en sus parábolas hace uso, ¿verdad?, de esa vida cotidiana de las mujeres. Miren lo que dice aquí: parábola de las 10 vírgenes. Unas que eran sensatas y otras insensatas. Unas eran más dadas, ¿verdad?, a la preocupación de la vida, y otras eran bien desocupadas, ¿verdad?, bien desprendidas de las cosas, no muy responsables. Pero había otras mujeres que sí, Jesús hace énfasis en eso. Las mujeres que quieren ver que las cosas funcionen, que las cosas salgan bien, están prestas, ¿verdad? Si los niños no están haciendo las tareas, ellas dicen: bueno, ¿y por qué no están haciendo tareas? ¿Te dejaron tareas, sí o no? No me dejaron. Ya le voy a preguntar a fulano de tal, a ver, el que estudia contigo, para saber si es verdad que no les han dado tarea. O sea, era una persona que de verdad se preocupaba por la vida, por los de su casa, porque era también parte de su familia. De ahí vemos, ¿verdad?, la historia de la mujer samaritana, como el texto que acabamos de leer. Era una mujer increíble, pero aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, ciertas cualidades de esta mujer que no lo dice el texto en sí, pero esta mujer fue una mujer predicadora y una líder de esa comunidad en Samaria. Nosotros no lo podemos ver, hermano, así a simple vista. No lo podemos interpretar porque la narrativa o los mensajes que nosotros hemos recibido no escudriñan, no van más allá, ¿verdad?, de la literalidad. Pero aquí encontramos, porque esta mujer se va al pueblo y allá anuncia:
¿no será este el Cristo? Está diciendo. Entonces esta mujer fue una mujer predicadora que fue a decirles que Jesús era el Cristo, que Jesús, ¿verdad? Y ahí sale un grupo de esa comunidad y fue a ver a Jesús para corroborar lo que esta mujer andaba anunciando allá. Entonces hay un liderazgo dentro, ¿verdad?, de la comunidad de Jesús. Es muy posible que esta mujer samaritana acompañó a Jesús también en ese peregrinaje, ¿verdad? Y anunciaba también la palabra de Dios, la venida del reino. Entonces, tenemos acá esta condición social, pero necesitamos escarbar un poco más cómo estaban las condiciones de la mujer, ¿verdad?, en aquel momento, porque no es suficiente esto. Fíjense que este personaje, Flavio Josefo, escribió la historia de los judíos. Y esta es uno de sus escritos, las antigüedades judías, ¿verdad?, judías. En su libro cuarto, capítulo 8, sección 15, ¿verdad?, él dice: la mujer es inferior al hombre en todo aspecto. Entonces la mujer, para los judíos, entendiendo, ¿verdad?, que este personaje que usted está viendo ahí, este personaje fue un fariseo, ¿verdad? Fue un fariseo. Él en sus escritos habla acerca de Jesús también, ¿verdad?, como el Cristo. Él lo menciona, ¿verdad? Entonces este se desarrolla entre los años 60, ¿verdad?, al 90. Y se pasó al bando de los romanos. Se pasó al bando de los romanos. Pero cuando él escribió esto, la mujer es inferior al hombre en todo aspecto. Esto es bien interesante, fíjense, porque los religiosos del tiempo de Jesús también pensaban así, ¿verdad? Que la mujer es inferior. Por eso es que no vemos nosotros mujeres allá en la cúpula de lo más alto, ¿verdad?, de la religiosidad judía. Allá en el templo no vemos a mujeres ahí. Al contrario, vamos a ver otro aspecto también, hermano, muy importante. Este es el templo. En una sección del templo está partida en dos, como usted puede ver aquí, ¿verdad? Esta parte, ¿verdad?, es la externa, y esta es la base, ¿verdad?, de la construcción del templo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una numeración de cuáles eran los lugares más emblemáticos. Tenemos, toda esta es la fachada del templo, todo esto de acá. Prácticamente era todo, ¿verdad? Y estos eran algunos elementos que estaban en el paso desde la entrada. Tenemos el lugar santo, la entrada al santo, ¿verdad? El 13 es el santo, el lugar santísimo, pero lo que me interesa a mí, ¿verdad?, es hablar acerca del atrio de las mujeres, punto 8, que sería aquí. O sea, las mujeres no entraban más allá donde se les estaba limitado a hacerlo. Las mujeres no podían entrar. Las mujeres podían dar a luz, las mujeres podían cuidar a los hijos, ¿verdad? Hasta ahí nomás. ¿Ves? Algunas mujeres un poco más, ¿verdad?, avanzadas tenían trabajos, tenían, ¿verdad?, otras cosas que hacer, pero regularmente en el ámbito religioso ellas estaban reducidas a un aspecto, ¿verdad?, bien limitado, hermano, ¿verdad?, bien limitado. No podían accesar, ¿verdad?, allá al lugar santo, lugar santísimo. Ahí solo podían ingresar los servidores, el sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote, que tenía el acceso al lugar santo, ¿verdad? Entonces aquí dice algo, ¿verdad? Las mujeres no tenían el derecho de ingresar más allá de los límites impuestos por la élite religiosa. Es una realidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que ese patriarcado era bastante dominante y limitaban a la mujer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le bendiga, hermano, pase adelante. En el Antiguo Testamento tenemos el pacto de redención por descanso. O sea, esto es decir de que si alguien venía y tenía su familia, pero todos la familia, ¿verdad?, el papá, la mamá, los hijos, pero todos ellos mueren, entonces, y solo queda viva la mujer, entonces el pariente más cercano podía redimirla, y la podía redimir, que era una forma, ¿verdad?, de hacerlo en aquel momento. Ya vamos a ver el texto, ¿verdad?, que el hombre, el más cercano a la parentela, podría ser el hermano del difunto. Entonces venía ese hermano del difunto
y se quitaba el zapato en delante, ¿verdad?, de los ancianos del pueblo y decían: yo quiero redimir a esta mujer y las propiedades, ¿verdad?, de mi hermano. Y este señal de pacto. O sea, la mujer no decidían los demás por ella. La mujer no podía decidir, tenían que decidir los hombres en ese sentido. Busquemos este texto, por favor, para corroborar lo que le estoy diciendo. Y si hay alguien que lo encuentre, me lo lee, por favor. Ruth, capítulo 4, versículo del 7 al 10. 3 versículos nada más. El que lo encuentre, me lo lee, por favor. Amén. Solo uno o una. Amén. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la continuación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Miren qué interesante, ¿verdad? Se quitaban el zapato y ese era como un contrato, era parte del contrato. Esa era la parte legal, ¿verdad?, de aquel momento. Si no hacía eso, no había nada. Y tenía que ser a la vista, al oído del pueblo, de los líderes del pueblo, ¿verdad? Y así se firmaban los contratos. O sea, se quitaba el zapato, aquí vemos uno, ¿verdad? Esas eran sandalias de aquel momento. Se le quitaban, ¿verdad?, y era la señal. O sea, era el pacto de redención por descalzo. Ese es el nombre que se encuentra, ¿verdad?, en las informaciones externas, ¿verdad?, y también internas. Ahí en el libro de Ruth aparece eso. Bien, si usted se da cuenta, entonces hay una forma, ¿verdad?, de dominio. Las mujeres no podían heredar, las mujeres no podían, ¿verdad?, tener derechos más allá de los establecidos. O sea, si ellas anhelaban algo, si había la oportunidad, ¿verdad?, de personas, de hombres de buen corazón, se los podían proporcionar. Si no, hermano, la mujer quedaba en la calle, si moría el marido y si morían los hijos. Si no habían hijos varones, entonces sí sufría la mujer, ¿verdad? Por eso es que en algún momento en el Antiguo Testamento los profetas reclamaban a los reyes que habían abandonado a las viudas. Habían abandonado a las viudas. Se les reclamaba por eso, porque en lugar, ¿verdad?, de ayudarlas, les robaban, ¿verdad? Porque aquello que tenían por derecho se les quitaban. En el Nuevo Testamento también se daba eso. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, tenemos nada de jerarquía patriarcal. En el movimiento primero de Jesús encontramos, ¿verdad?, que Jesús procura igualdad en su comunidad. Allá estaban los discípulos peleando y les decía uno al otro: no, yo voy a ser el primero, decía. Yo voy a estar en la derecha. Pase adelante, hermana, Dios le bendiga. Comenzando, vamos. Decían los discípulos: yo voy a ser, ¿verdad?, de la mano derecha del Señor cuando ya esté en su reino. Ellos pensaban de manera terrenal la situación, ¿verdad? Bueno, los judíos, hermanos, siguen pensando eso. De hecho, no está muy alejado de la realidad, ¿verdad?, porque un día vendrá y establecerá su reino de una vez por siempre, ¿verdad? Pero bien, estamos con relación que los discípulos querían, ¿verdad?, ser los primeros. Algunos evangelios dicen que fue la mamá, otros dicen que fueron ellos mismos, y otros, ¿verdad?, los evangelios como que no se ponen de acuerdo con eso. Pero independientemente de cómo las comunidades de aquel momento interpretaron esa acción de los discípulos, independientemente de eso, el fin era formar una jerarquía, ¿verdad? O sea, Jesús al frente, y después de él, ¿verdad?, está el segundo, una persona, ¿verdad?, que podía tener más poder menos poder que Jesús, pero más poder que los demás de abajo. Entonces hay como una jerarquía. La imagen que está ahí, usted puede ver de que en la vida siempre hemos procurado dominar, ¿verdad?, los demás. En el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en cualquier área de la vida, siempre vamos a procurar estar en lo más alto, ¿verdad? En cambio Jesús, dice que Jesús, hermano, era una persona extremadamente sabia. Ese hombre, hermano, era cosa seria, terrenalmente hablando. Jesús era un personaje
increíble, hermano. Pero eso no le granjeó a él, no le dio a él el valor de aprovecharse por su conocimiento. Al contrario, Jesús estaba siempre presto para enseñar a los demás. Y cuando veía que alguien tenía hambre, le decía al discípulo: mire, vean cómo se les da de comer a esto. Tienen días de estar aquí y hay que ver cómo hacemos, ¿verdad? Para que puedan estar bien. Entonces Jesús no gustaba, ¿verdad?, de esa forma piramidal de cómo los seres humanos han adquirido, ¿verdad?, ese tipo de dominio. Entonces los discípulos comienzan a pelear, a tener, ¿verdad?, ese mal rato, y Jesús los corrige, ¿verdad? Les dice que el que quiera ser el primero tiene que servir, tiene que ejercer la diaconía, tiene que servir. Mire qué interesante. La mayoría de las personas que quieren, ¿verdad?, escalar dentro del ámbito, ya sea político o religioso, quieren que les sirvan a ellos. Pero la visión de Cristo es inversa. O sea, nosotros, los líderes, estamos al servicio de los demás. Así debería de ser. Y los demás deben de replicar eso también. Amén o no amén. ¿Sí? Los demás debemos de replicar esa diaconía en cualquier lugar. Entonces, la comunidad de Jerusalén, aquí tenemos un choque, ¿verdad?, de ideas, porque unos se dedicaban a una cosa, otros a otra, y ese choque, ¿verdad?, de ideas que se dan, de ejercicio del servicio, es también dadas a los helenistas. La primera comunidad que se forma alrededor de Jesús era una comunidad hebrea, una comunidad judía. Pero, hermanos, la historia se va imponiendo porque el mensaje de Cristo era tan, ¿verdad?, pues factible para la vida, era, hermano, muy atractivo, y lo sigue siendo, ¿verdad? Pero, como le digo, ¿verdad?, aquí se eligen a 7 personas, a 7 hombres para el servicio, ¿verdad? Pero este servicio, dice, los siete, ¿verdad?, que se eligieron de Hechos de los Apóstoles, no debieron ser simples colaboradores. Ya vamos a ver que ese elemento es bien valioso, ¿verdad?, considerar. O sea, no fueron simplemente que se iban a dedicar a servir y ya estuvo, porque ejercieron también aquellas funciones apostólicas. Ellos predicaban, ellos dieron algunos su vida también, como Esteban. Ellos derramaron su sangre, ¿verdad?, por la verdad, por predicar la verdad. Entonces, tenemos acá nada de jerarquía patriarcal. Y esto se ve bien plasmado cuando Hechos de los Apóstoles nos dice que todos tenían las cosas por igual. Vendían sus propiedades y lo de la venta se lo llevaban a los pies a los apóstoles, y no había nada de necesidad en medio de la comunidad. No tenía necesidades porque se suplía a través de las donaciones que los hermanos en aquel momento hacían. No existía el diezmo, sino que lo que existía una entrega total, un desprendimiento total de la materialidad de las cosas. O sea, muchas veces uno se puede quejar por la cosa del diezmo hoy, pero la iglesia en su esencia, hermano, no exigía, ¿verdad?, sino que era el amor desprendido de las personas. Decían: lo doy todo, lo doy todo. Entonces esto es bien interesante también. Tenemos entonces que no hay esa jerarquía, ¿verdad?, sino que el respeto. Oiga bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos y hermanas, y aquellos que nos ven también en internet. El respeto que las personas le daban a los seguidores de Jesús, a los servidores, era por el mismo amor y la entrega que ellos tenían, hermano, a la causa de Cristo, ¿verdad? No era porque tenía el título, ¿verdad? Porque yo soy un apóstol. Hoy se ponen, ¿verdad?, título cualquiera, ¿verdad?
ya no les basta. Soy profeta, dice el mundo. Pero cuando ya como que no pega mucho lo del profeta, ya escálame, apóstol. Como que el título les da, hermano, el derecho de ser respetados. Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Porque el título, muchas veces para lo que sirve el título es para aprovecharse de los demás. Y no debe de ser así. Sino que el respeto debe de ser desde el servicio que nosotros le damos a Dios a través, ¿verdad?, de nuestros semejantes. El respeto debe ser, hermano, desde esa relación, ¿verdad? Esa relación de entrega, de amor y hermano, de servicio. No sé si hay preguntas hasta acá. Amén. ¿Estamos claros como la horchata? Amén. Bien. Entonces, a Jesús, hermano, a Jesús se le respeta, ¿verdad? A él se le dice maestro, a él se le da, ¿verdad?, un título, es por su mismo desempeño, ¿verdad? Pero él duerme con sus discípulos allá donde el camino les esté, donde les agarra la noche. Él no andaba, ¿verdad?, ahí, hermano, buscando el mejor alojamiento. No, Jesús no, hermano. Jesús caminaba con los suyos, ¿verdad? Y dormía ahí en la calle. Si había una piedra de almohada, la agarraba también, ahí se acostaba y veían las estrellas y comenzaban a hablar, ¿verdad?, de las cosas, de las grandezas del Padre, de Dios. ¿Sí? Jesús empolvaba los pies también, juntamente con sus discípulos. Jesús tenía sed, tomaba agua. Entonces, mire qué interesante. Jesús se reía, Jesús se enojaba, ¿sí? Entonces, muchas veces la parte divina, ¿verdad?, muchas veces se impone y arranca la humanidad de Jesús. Y desconocemos a ese Jesús muy parecido a nosotros, que nos invita a caminar y poder imitarlo a Él, ¿verdad?, en la vivencia, experiencia de la vida. Bien. Entonces Jesús, hermano, no concibe la vida desde esa estructura dominante de aquel momento, ¿verdad? Aquellos que son elegidos popularmente, como bien lo dijo él, Jesús no desconocía los aspectos de la política también, porque les dijo a sus discípulos en ese texto, ¿verdad? Les habla acerca de los líderes y qué hacían ellos, ¿verdad? Pero entre ustedes, les dijo a sus discípulos, entre nosotros no va a ser así. Y el primero que se puso a servir, ¿quién fue? El mismo Jesús. ¿Sí? El primerito que se puso a servir fue el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Esa frase de como quien tiene autoridad viene porque sus palabras se sustentaban por sus hechos también, por lo que él hacía, por sus gestos. Allí se sustentaba también la palabra de Dios. No como un predicador que decía, ya, Jesús hablaba con autoridad porque él tenía un gran vozarrón y gritaba el mensaje de Dios para que lo escucharan. No, hermano, no, yo conozco un montón de gritones y no por eso, hermano, tienen la razón. Amén. No, la verdad. Entonces, mire qué interesante, pues. Nada de jerarquía patriarcal. Jesús estaba, hermano, ¿verdad? No concebía eso. Y lo vemos en algunos textos bíblicos acá. La mujer apóstol y profeta es una forma de pregunta, ¿verdad? Mire, esto es bien interesante también, ¿verdad? Porque, como le digo, aquella estructura dominante del pensar de las cosas y de los roles que ya estaban predeterminados, bueno, de hecho, aquí nosotros, ¿verdad?, salvadoreños, somos resultado de todo esto también, discúlpenme. Pero cuando a la mujer le dicen, niño va a ser, se ganó la gallina, dice. Cuando dicen que va a ser un varón, ¿verdad?, un hombre. Nosotros somos resultado de esto también. Y si es niña, ya la van viendo, no, niña. Bueno, ya ven cómo son las cosas, las ideas, cómo influyen en el caminar de la historia.
Entonces, esa misma estructura y la dominación, ¿verdad?, de ciertos personajes en la historia en cuanto a lo religioso, no ha permitido que se descubran que hubieron mujeres que ejercieron este rol también, como apóstoles o profetas. ¿Viste? Porque regularmente a nosotros se nos ha indicado que fueron 12 apóstoles. ¿Sí? ¿Y qué es un apóstol sino un enviado? Hay Hechos de los Apóstoles también dice en capítulo 1 y 2, ¿verdad? Dice que tenían que haber estado con el Maestro, dice. Haber visto, ¿verdad?, su muerte y su resurrección. Y yo le pregunto, ¿acaso las mujeres no estuvieron en todo ese proceso con él? ¿Acaso no hubieron mujeres líderes también que predicaron pero que no están registradas en las Escrituras de forma explícita, pero está de forma implícita? Vamos a ver algunos textos. Dice, la dificultad de encontrar tácitamente que una mujer haya sido apóstol, y eso se debe a la visión patriarcal de la aceptación social del rol de la mujer en la sociedad del momento. Eso es una realidad, ¿verdad? O sea, no lo vamos a encontrar así tácitamente, que lo diga claramente, pero sí lo vamos a encontrar, hermano, de manera más sutil, porque los que escribieron el texto bíblico, ellos condicionaron en esa forma particular de pensar en solamente, ¿verdad?, los hombres, en particular el varón, ¿verdad?, como rector de la vida, como el único. Miren, y la realidad, déjenme decirle que la realidad, mis queridos hermanos y hermanas, la realidad se impone muchas veces. Solo aquí en El Salvador, hermano, podemos hablar de que hay más mujeres que hombres a nivel de población, ¿verdad? Gracias, Enrique. A nivel de población hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Eso las encuestas lo dicen. ¿Y sabe por qué? Muchas veces porque nosotros somos más atrevidos, nos gusta la velocidad, nos gusta pelear, ¿verdad? Porque es la misma naturaleza del hombre, del macho, ¿verdad? Eso lo vemos en la naturaleza también, ¿verdad? Como los machos se dan duro, ¿verdad? Y se revuelcan. Y por eso nos matan también bien luego. Amén. La mayoría de las muertes, hermano, tiene que ver porque nosotros los varones, los hombres, somos más atrevidos. ¿Sí? Somos más atrevidos. Nos tiramos, ¿verdad?, de lugares bien altos, enganchados con algo aquí que nos detenga, hermano. No, hombre, hermano, hay un montón de situaciones ahí, ¿verdad? Entonces, y hoy la mujer que no está quedando atrás con eso, pero bueno, lo que quiero decir es que la realidad se impone. Miren, las iglesias, ¿qué número de asistentes suele, hermano, llegar más? Las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Las mujeres. Vale, ¿cuántas mujeres hay aquí? Vamos a ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos varones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gloria a Dios. Vaya, aquí nomás, pero no vayamos tan lejos. Vaya, en la Biblia vamos a encontrar numerología. La numerología tiene que decirnos algo también. Y esto es de los hebreos. A los hebreos les gustan mucho los números, ¿verdad? El número 12 no necesariamente, hermano, hayan sido 12 cabal, ¿verdad? Exactamente 12. El número 12 es una forma, ¿verdad?, para describir que Jesús también, ¿verdad?, vino a rescatar a Israel, a las 12 tribus de Israel, porque así se había concebido desde el Antiguo Testamento. Los hijos de Jacob, oiga bien, los hijos de Jacob fueron 12. Pero le recuerdo que estamos viendo esta cuestión con una mirada hermano, crítica al patriarcado. ¿Tuvo más hijos o hijas Jacob? ¿Y por qué no se mencionan entre las 12? Entre los 12. Porque hay una forma particular de ver la vida, el patriarcado. Es que no se desprendiera ese concepto, ¿verdad?
Porque el concepto va a seguir, ¿verdad? De generación en generación. Lo vamos a ir replicando. Y no solo los hombres, sino también las mujeres lo van repitiendo porque lo asumen como propio, ¿verdad? Como natural, como algo de Dios. Pero esto es algo, hermano, que surge alrededor, ¿verdad?, de los intereses propios del ser humano. De hecho, la mujer, hermano, si la mujer andaba con la menstruación y se sentaba en un lugar, ese lugar quedaba impuro. Ya nadie podía sentar ahí a no ser que pasara por un proceso ritual de purificación, igual la mujer. Un proceso, hermano, de purificación tenía que pasar, ¿verdad?, para que después se acercaran a los hombres. Es bien interesante. Entonces tenemos, hermano, acá, ¿verdad?, esto bien importante. El vocablo usado para describir el rol de la mujer en el cristianismo primero fue el diácono o diaconía. Vocablo de la vida corriente que significa servidor. Vemos que dice Marcos 9:35. Busquemos ese otro texto. Marcos 9:35. Ya el tiempo se nos está adelantando bastante, hermano. Como le decía, ¿verdad?, estos temas son tan profundos, tan amplios, que difícilmente el tiempo que tenemos nos va a permitir ver el desarrollo total. A ver. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Habló Jesús allí de obispos, habló Jesús, ¿verdad?, de toda esa estructura que más adelante se da en las comunidades, porque al principio las cosas no fueron así. El origen del cristianismo inicia con Jesús. Algunos atrevidos dicen, el origen es Pedro, que la iglesia comienza con Pedro, dicen. Es la cabeza de la iglesia. Mire, hermano, qué ridículo es eso. Discúlpeme, ¿verdad?, porque muchas veces, por ejemplo, estaba viendo a un señor que es de apellido del toro o de la vaca, no sé, pero mire, Dios le bendiga, pase adelante, hermano. Pero miren, hermano, qué difícil es, ¿verdad? Porque que una persona diga, ¿verdad?, que la iglesia nace con este personaje es una aberración, ¿verdad?, una interpretación sesgada de las escrituras. Dios le bendiga, no, pase adelante. Aquí hay asiento, aquí. Ahí también. Pero, hermano, mire, aquí no había jerarquía como yo le menciono. El 9:35 dice, no, lo que Dios ha llamado, ¿verdad?, es que nosotros sirvamos en el mundo, seamos buenos, practiquemos la justicia, prediquemos la buena nueva. Y allí, hermano, ese es el llamado, ¿verdad?, que Dios hace. Ya lo que surge después en el caminar de la historia es otra estructura de la iglesia o de las comunidades en particular, que ya necesitaban entonces cierto orden que se diera, ¿verdad?, para evitar, hermanos, que otros personajes surgieran, ¿verdad?, inventando un montón de cosas que no estaban, ¿verdad?, desde el origen del movimiento cristiano, que era el mismo Jesús, como por ejemplo los gnósticos, que también tuvieron mucho que ver en esta época. Entonces, para poder, ¿verdad?, darle un espacio, ¿verdad?, a aquellas personas que estaban en el entorno de aquella comunidad, se les denomina diáconos o diaconía o diácono, ¿verdad?, que es ser un servidor. Entonces Marcos 9:35 lo dice, ¿verdad?, al final del versículo. Tiene que ser servidor, ¿verdad? Entonces esa era la estructura que se tenía en aquel momento. No era, ¿verdad?, algo piramidal, sino que era, hermano, más horizontal, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios, todos somos servidores delante de Dios, todos estamos llamados a predicar también. Amén, iglesia. Todos estamos llamados a predicar también. Pero le voy a ser muy honesto también, ¿verdad?, porque Pablo aconseja que el que decide, ¿verdad?, enseñar, tiene que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender. Y eso es muy, muy importante en un mundo como el que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? Jesús pasó cierto periodo de tiempo para, hermano, estar listo. Se bautiza y comienza su ministerio, ¿verdad? Algo muy, muy interesante. Pero bien, la mujer en Pablo.
aquí tenemos un pequeño conflicto, ¿verdad? Porque ya no estamos en la comunidad de Jesús, sino que tenemos un conflicto aquí. Ya aquí ya nos metemos en un conflicto con los textos de Pablo. Porque Pablo, hermano, en cierta medida, por eso es que algunos estudiosos hablan de que hay cartas reales de Pablo y hay cartas que son, hermano, escritas en nombre de Pablo. Fíjense, que no son todas las que aparecen así como aparecen, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento, hermano, fueron los escritores los que comienzan a compilar, dice, hermano, el texto, ¿verdad? Carta de San Pablo. Todavía le meten ahí, ¿verdad? El San. Es un residuo, ¿verdad? Muy tradicional de la Iglesia Católica, San Pablo. ¿Verdad? Pero nosotros como creyentes, a partir, ¿verdad?, del protestantismo, le llamamos Pablo, ¿verdad?, el apóstol, le llamamos Mateo, el seguidor de Jesús, ¿verdad? No tanto el santo, ¿verdad?, el santo, porque la parte, ¿verdad?, de la santería de la Iglesia Católica, nosotros no la aceptamos, ¿verdad?, denominar santos a ciertas personas, pero bueno, cada tradición también tiene lo suyo. Entonces, la mujer en Pablo, conflictos en sus escritos, por un lado siguen a Jesús, pero por otro toma criterio diferente. Veamos Gálatas 3:28, por favor, alguien que lo tenga ahí. Gálatas 3:28. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Somos uno en Cristo. Mire qué interesante. Pablo dice, bueno, ya las cosas no se van a considerar igual, ¿verdad? Vamos a ver que no hay nadie aquí que sea superior a nosotros, dice. Porque los judíos creían en la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y los griegos, pues en su mentalidad también, hermano, no se dejaban. Entonces había como un pleito entre judíos y griegos. Y no solamente de esas comunidades, ¿verdad? Porque al parecer como que fueron las únicas que existían en aquel momento. No, hermano. Mire, aquí en El Salvador nosotros tenemos hermanos de Nicaragua, otros de Honduras, otros de Guatemala. Amén. ¿Sí? Entonces en aquellos tiempos también era igual. Ahí habían sirios, habían de egipcios. Los egipcios, ¿verdad? Habían personas de todo orden. Bueno, en el templo se congregaban un montón. Elamitas, ¿verdad? Y hay un montón de nombres que se les da, hasta romanos, cretenses, de todo lugar llegaban ahí. Entonces no podemos nosotros reducir, ¿verdad?, la realidad de aquel momento a dos grupos poblacionales de la sociedad, sino que había más todavía. Habían personas que tenían creencias muy autóctonas, ¿verdad? Que Israel no los eliminó a todos, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto y pasan al otro lado, ¿verdad?, hermano, de las tierras. Entonces tenemos Romanos 16. Veamos ahí que aparecen ciertas personas. Esta es la despedida que Pablo, ¿verdad?, da a los romanos. Veamos Romanos 16, por favor. Yo voy a leer el versículo 1 en adelante. Ahí me sigue usted en la lectura, por favor. Si lo tiene, me regala un amén. Romanos capítulo 16. ¿Lo tiene? ¿Sí? Bien, dice: os recomiendo además nuestra hermana que Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como, ¿qué dice? Como es digno de los santos. ¿Y quién eran los santos? Los apóstoles. Así que esta mujer era una lideresa, hermano. Y mire, y la pone como coigual a los demás. Pero no se le menciona que sea apóstol, ¿verdad?, sino diaconisa. Pero ejercían también roles como lo ejercían también los apóstoles. Febe era una persona, era una mujer.
Y hay quienes que piensan y interpretan, hermano, que este era un hombre. Y esto no es así. Esta persona, mire, es que las mujeres siempre han sido vistas, ¿verdad?, con ojos mezquinos, ¿verdad? Entonces aquí se le menciona a ella, ¿verdad? Dice el versículo 2, lo voy a leer de nuevo, por lo menos la primera parte. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, ¿qué dice? Ha ayudado a muchos, ¿y qué dice? Y a mí mismo. O sea, que esta mujer era influyente, ¿no? Era una mujer que hacía, ¿verdad, hermano?, muchas cosas por el ministerio, por la vida. El versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire qué interesante. Aquí hay otra mujer, y llama la atención como el escritor agrega esta es una pareja, son esposos, digamos, ¿verdad? Pero agrega a la mujer al principio y no al hombre. Esto supone, hermano, que esta mujer también era una lideresa de aquel momento. O sea, las mujeres en el Nuevo Testamento desempeñaron un rol muy importante dentro de la iglesia. Para decirle que las primeras mujeres fueron las que comenzaron a anunciar la resurrección de Cristo. Los apóstoles ni siquiera soñaban en eso, los varones, ni siquiera, hermano, ya estaban escondidos por miedo. Estas mujeres eran bien valientes, allá se fueron a meter a la tumba. ¿Ves? Y un ángel se les apareció y no salieron corriendo. Estas mujeres eran bien valientes, hermano. Mire qué interesante. Mire qué interesante entonces. Aquí tenemos entonces a Priscila y Aquila, mis colaboradores, dice el versículo 3, en Cristo Jesús. O sea que estas personas, estas mujeres eran líderes, con su esposo también Aquila, eran líderes, hermanos, y las iglesias los respetaban por eso. Dice el versículo, sigue, ahí hay una lista de personas entre las cuales, ¿verdad?, vamos a encontrar alrededor de 9 a 10 mujeres. Y solo en esa lista que Pablo está dando. Esa tarea, ¿verdad?, usted la puede desarrollar allá en su casa e ir marcando, consíguese un marcador y comienza a subrayar las personas, ¿verdad?, que son mujeres que Pablo, ¿verdad?, reconoce con su gran liderazgo que estas personas tenían en su tiempo. Pues no eran cualquier persona, hermano. O sea, el concepto de diácono que se les da, hermano, era porque aquella estructura no les permitía, ¿verdad?, llamarles apóstoles, pero sí lo fueron, hermano, en la práctica, ¿verdad? Sí lo fueron. Bien, veamos 1 Corintios, ambigüedades en los textos paulinos. Vemos que como Pablo defiende a la mujer allá, ¿verdad?, en esos textos que hemos visto. En Romanos 16, cómo ensalza a las mujeres allí. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Sí? Veamos que dice 1 Corintios 11:5. Las mujeres me gustaría que lo leyeran. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que sí se hubiese rapado. Bueno, mire qué bonito también, porque ahí dice que las mujeres también hacían ocupaban el rol de profetas. ¿Sí? Ahí dice. Ese texto dice que también ejercían, hermano, el rol de profetas. Ellas oraban y profetizaban. Pero la profecía, por favor, no confundamos la profecía con un lenguaje que no es inteligible a, hermano, la profecía como la presenta el Antiguo Testamento. La profecía era predicar, anunciar. La profecía no son lenguas angelicales. La profecía es un lenguaje articulado que el pueblo comprende. ¿Sí? El lenguaje, ¿verdad?,
articulado que el pueblo comprende. Porque si nosotros decimos que los profetas del Antiguo Testamento, porque ejercían, ¿verdad?, ese rol, ¿verdad?, como profeta, no comprendiéramos lo que el texto dice. Pero lo que el texto dice en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento es un lenguaje bien articulado que tiene que ver con la realidad de su tiempo. Ellos denunciaban los malos tratos de sus líderes. Ellos, hermanos, reclamaban, ¿verdad?, grandes cosas y ponían en contexto la situación que se estaba viviendo a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, a nivel, ¿verdad?, familiar. Ellos procuraban explicar paso a paso, como profeta, lo que estaba ocurriendo. El ejercicio de la profecía de aquel momento, el que habla profecía es el profeta. Entonces hay mujeres también que ejercían la profecía en tiempo del Nuevo Testamento. Amén, iglesia. Vemos que dice Efesios 4:11. A ver, otra hermana que me lea ahí ese texto. Vayan buscando los demás textos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, gracias. Ahí hay una serie de listas que se dan también, ¿verdad? Ahí donde dice profeta, también pensemos, ¿verdad?, que la iglesia estaba compuesta no solo de hombres, sino también de mujeres, y que ejercían ese rol particular como profetas también. Amén. O sea, había mujeres que eran apóstoles, también había mujeres que eran profetas, que predicaban el evangelio. Amén, iglesia. Bien, 1 Corintios 14, 34 y 37. Amén, allá, hermana, allá atrás, léalo, por favor. Las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Si quieren saber algo, pregúntenlo a sus esposos en casa, porque no está bien que una mujer hable en las reuniones de la iglesia. Tengan presente que la palabra de Dios no comenzó en ustedes, ni ustedes son los únicos que la han recibido. Si alguien se cree profeta o cree estar inspirado por el Espíritu, reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. Ahí podemos nosotros encontrar, ¿verdad?, la ambivalencia que se encuentra, ¿verdad?, en los escritos paulinos. Algunos textos, ¿verdad?, dicen una cosa y otros textos, ¿verdad?, van a presentar un matiz diferente. Regularmente la mayoría de los predicadores se aferran a estos textos para decir que la mujer no tiene el rol, ¿verdad?, no tiene que poder desempeñar el rol como pastor, ni como pastora, ni como sacerdote, ¿verdad? La Iglesia Católica bien tomó, ¿verdad?, para su interior, ¿verdad?, como organización, es esa interpretación que se da en ese contexto particular. Ese texto, ¿verdad?, se ha ocupado, y otros también, para decir que la mujer no tiene por qué estar enseñando, que la mujer se tiene que someter al hombre. Pero, hermano, ya hemos visto otros textos que Pablo anima. O sea, ¿por qué no le dijo a Febe o a Priscila, verdad, que no anden haciendo eso? Al contrario, Pablo también se sirvió de ellas, de estas mujeres, ¿verdad?, para poder ejercer su ministerio. Si no hubiese sido por estas personas, quizás Pablo no hubiese llegado, hermano, a elaborar lo que escribió, ¿verdad?, la influencia que logró tener. Entonces, esta ambigüedad, hermano, es muy sospechosa, y que nosotros nos quedamos, ¿verdad?, con los elementos que dignifican a la mujer, a la realidad en la que nosotros nos encontramos. Esa es, hermano, la posición que debería de tener la iglesia. La iglesia debería ser un poco más abierta, ¿verdad?, en el sentido de brindarle las oportunidades también a la mujer para que ejerzan esa función de líderes dentro de la organización, en cualquier, hermano. Bueno, hay movimientos dentro, ¿verdad?, de la iglesia, en particular la Iglesia Católica, que están reclamando y empujando fuertemente a que ese dominio, ¿verdad?, desaparezca, pero difícilmente, ¿verdad?, se va a dar.
los que hemos sido un poco más, ¿verdad?, apegados a los principios o al origen del cristianismo ha sido la iglesia evangélica. Por eso encontramos en algunas organizaciones a mujeres predicadoras. Nosotros acá, nosotros no tenemos problema de que predique una mujer aquí. El problema es que nosotros necesitamos que las mujeres aprendan. Por eso es que llamó la atención cuando Jesús entró a la casa de Marta y María. ¿Se acuerda de ese texto? Y que Jesús estaba enseñándole todo, ¿verdad? Pero hubo una mujer de las que estaban ahí en la casa que se sentó a escuchar al maestro. O sea que hay que sentarnos y hay que aprender, pues hay que preguntar el porqué de las cosas y hay que ir desmaneando entonces aquellos elementos para que nosotros podamos también compartir con otros la palabra de Dios. Porque si no, hermano, mire qué feo es. Hay personas que comienzan a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, y están tan alejados de la realidad, tan apartados de la vida, que, hermano, no permiten, ¿verdad?, que otros le puedan aconsejar. Por ejemplo, el pasaje que leímos de Priscila y Aquila. Un hermano dijo, ¿verdad?, que estos eran dos hombres, eran como hermanos. Y así vamos a encontrar una serie de personas que interpretan las escrituras de manera, hermano, que no va. Y la intención es, hermano, dominar al otro, no tanto, ¿verdad?, ayudarle a que esta persona pueda vivir una vida totalmente diferente con sus semejantes. No trata de eso, sino que de otra cosa. Entonces, nosotros como iglesia nos quedamos con aquellos textos que le dan dignificación a la mujer, que le dan, hermano, el valor a la mujer. No a todos le vamos a decir amén en los textos bíblicos, porque hay en el Antiguo Testamento textos que mandan, ¿verdad?, a quitarle la vida a los demás, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, vida por vida. Y eso no puede ser así. Los sionistas en la actualidad toman al pie de la letra eso, ¿verdad? No se rigen bajo la ley tanto interna como internacional, sino que le quitan la vida. Si usted le ha quitado la vida a un israelita, se la quitan ellos a usted, a su papá, a su mamá, a sus hijos, y tratan de arrancar de raíz, ¿verdad?, su apellido, ¿verdad? Entonces, consiguen así literalmente esos textos. Pero nosotros no va a ser así. Amén, que la ley se arregle en esos casos particulares. Entonces tenemos, nos falta un texto, primera carta de Timoteo 2:11, del 11 al 14. A ver, allá no. Sí, lea. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni tener a dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue llamado Adán y después Eva, y enseñar no fue Adán, sino la mujer al salir engañada porque dio en congregación. Sí, gracias. Entonces esos textos, ¿verdad?, que no son muchos, para ser honesto, no son muchos, pero son los que en la historia se han ocupado para no permitir que la mujer pueda ejercer un rol particular dentro de la iglesia. Esos dos textos en particular, ¿verdad?, donde se presenta a la mujer, ¿verdad?, como una maldición para la sociedad, y ocupan el caso de Adán y Eva. Y bueno, ahí está porque la mujer ha sido maltratada. A la mujer no se le permite, ¿verdad?, anunciar la buena nueva libremente en ciertos sectores, en ciertos espacios. Entonces nosotros aquí estamos aprendiendo cómo ha venido caminando todo esto, ¿verdad? Sí, ha habido una gran pérdida, la mujer ha perdido en la historia, ¿no? A la mujer prácticamente se le ha excluido, ¿no? La exclusión sistemática del rol de la mujer en el tiempo.
imposición de roles diferenciados desde el poder interno como externo. Y por eso la mujer, algunas mujeres en tiempos, en los primeros 100 años, 200 años después de Jesús, por eso las mujeres comenzaron a buscar otros espacios y algunas se metieron, ¿verdad?, a trabajar siempre, ¿verdad?, en el aspecto religioso, pero desde el punto de vista gnóstico. El gnosticismo les abrió las puertas, ahí se metieron ellas, ¿verdad?, a ejercer liderazgo también. Y hay textos que se descubrieron, después que se descubren los textos del Qumran, más adelante, como 2 años después, se descubren los textos del Nag Hammadi. Y ahí esos textos del Nag Hammadi habla de un cristianismo que estaba, ¿verdad?, en tiempos de los primeros cristianos, ¿verdad?, de los textos que nosotros tenemos, aparecieron otros textos que eran cristianos gnósticos, ¿verdad?, que comprendían la vida de manera diferente, por supuesto, totalmente diferente, pero que allí se colaron muchas mujeres y sirvieron a Dios desde ese sector. Y para decirle que el Papa Clemente, entre los años 35 a 99 después de Cristo, decretó que solo los hombres podían servir como sacerdotes o tener autoridad en la iglesia, porque Cristo había elegido solo a varones como sus discípulos, ¿verdad? Fue este Papa Clemente el que dijo, ¿verdad?, que no podían ser mujeres sacerdotes, solo hombres. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ver, que es esa forma patriarcal, ¿verdad?, de ver la vida muy excluyente, y la mujer perdió, ¿verdad?, mucho espacio que se había ganado en aquellos momentos. O sea, Jesús les abrió las puertas a las mujeres para servir, para que caminaran juntos en la vida, ¿verdad?, llevando las buenas nuevas del reino de Dios, pero más adelante se fue deformando. La imposición de una forma particular de concebir la vida terminó, ¿verdad?, excluyendo muchísimo a las mujeres. Pero las mujeres no se rinden, pues. Las mujeres son bien insistentes. Independientemente como diaconisa, ¿verdad?, la mujer se va metiendo y lo que quieren es servir, querer colaborar, ¿verdad? Entonces hay que procurar abrir los ojos nosotros como hombres y tratar, ¿verdad?, de darle un valor mucho más de lo que la sociedad le está dando a la mujer, y encontrar en ella no solamente, ¿verdad?, alguien que está a la par de uno, sino a un sujeto de pleno derecho como usted y yo. Si usted tiene una niña, si usted tiene hijos, si tiene una niña, una mujer, reconozca, ¿verdad?, su valor. Reconozcamos el valor que estas personas, ¿verdad?, nuestras hermanas, tienen dentro de la vida. No podemos nosotros tener una mirada como cristianos, ¿verdad?, excluyente. No. Si el gran valor que la mujer tiene, mire, no lo vamos a encontrar en ningún otro ser. Es la que también trae vida al mundo. Es la que trae vida al mundo también. Nosotros hemos nacido de una mamá. Amén, iglesia. Nosotros hemos nacido de una mamá, como hombres que somos también. No podemos ver a una mujer, ¿verdad?, con ojos, hermano, solamente para reproducirnos. O disculpe la expresión que voy a usar, solo para tener sexo con ellas. No, la mujer tiene más valor. Y hay que reconocer su gran aporte dentro de la vida. Y muchas veces es el hombre quien hace a la mujer. Somos nosotros los hombres muchas veces que cambiamos, ¿verdad?, el corazón de las mujeres. Allá había un hermano allá en Lourdes, Colombia. Estaba con su esposa. Vivían tranquilos. Era una mujer tan tranquila usted, que a él le molestaba eso. Él llegaba, hermano, bien noche, ¿verdad?, a la casa. Llegaba a la madrugada y sin ser así, se levantaba esa mujer, no le preguntaba nada, se levantaba, iba a la cocina y
Y comenzaba, ¿verdad?, a cocinarle para que comiera ahí. Comía el hombre y no le decía nada. Y decía él: yo quiero que esta mujer a mí me reclame, que qué me pasa, por qué vengo a tales horas. No quiero una mujer así, dijo. Y se buscó otra. La abandonó a ella con la mujer y se fue a buscar otra. Ay, hermano, esa mujer hasta preso no ha metido. Entonces hay que procurar, mis queridos hermanos y hermanas, reconocer, ¿verdad?, el rol de la mujer en la vida. No solamente es, ¿verdad?, para estar ahí como un adorno. No es eso. Hay muchas cosas todavía que tenemos que hablar de las mujeres, tanto de la Biblia, hermanos, como en la historia, ¿verdad?, se venía desarrollando. Si Dios lo permite, como le digo, ¿verdad?, vamos a poder hacerlo en 2 sesiones, si no lo hacemos en 3. ¿verdad? Estamos en deuda con ustedes. A ver, ¿alguna pregunta que querían hacer? Sí, está la Dorca, ahí no. Ah, sí. Sí, también. Dice que el discípulo. Ajá. El discípulo. Sí. No, como le digo yo, así como en el Antiguo Testamento tenemos a los hijos de Jacob, pero es que no solo tuvo hijos, tuvo hijas también. Entonces hay un pensamiento dominante que va a desconocer el gran aporte de las mujeres. Y eso ya es intencional. Eso ya fue intencional, ¿verdad?, de no darles el lugar que la mujer merece en la vida. Nos quedamos hasta acá. Esto no ha terminado. Vamos a seguir con el próximo domingo con este mismo tema. No se lo vaya a perder. Invite a un amigo también para que conozcamos un poco más y empecemos a ver con otra mirada a las mujeres, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ver. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta buena hora poder compartir un tema tan trascendental como este. Queremos pedirte, Señor, perdón porque muchas veces hemos visto a las mujeres de forma muy despectiva, cuando tú desde el principio la uniste al hombre de la costilla. No la hiciste que estuviera en sus pies para irla pateando, ni tampoco la pusiste en sus manos para golpearla, sino que la pusiste a la par de ella, para que caminaran juntos, para aprender a valorar la vida entre los dos. Así que, Señor, ayúdanos a comprender mejor la vida que tú nos has dado y a respetar a nuestros hermanos y hermanas por igual, a todos por igual, Señor. A ver que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que nadie es superior a nadie, Señor. Así que, mi Dios, entregamos nuestro corazón en tus manos. Sígalo moldeando, por favor. Sígalo moldeando, por favor. Guíanos en el caminar de la vida. Ayúdanos a someternos a su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en esta vida. Ayúdanos a ser responsables con nuestras obligaciones como seres humanos, en la casa, en el trabajo, en la vida misma, como seres humanos y mayormente como cristianos, los cuales hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Porque tú nos has llamado a caminar de la mano con usted. Porque tú nos has llamado y nos has enseñado que en la vida hay que hacer la diferencia como creyentes en tu palabra. Guíanos, por favor. Guíanos, por favor. Necesitamos de su guía, Señor. Necesitamos conocerle mucho mejor. Necesitamos, Señor, meternos con usted, tomarle de la mano y caminar juntos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que inunde nuestro ser con tu presencia, que nos bendigas a todos, que bendiga a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las nuevas generaciones, que bendiga, Señor, a tu pueblo, donde quiera que esté, a nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, Señor, de cualquier persona que esté en nuestro entorno, de nuestras familias que están fuera del país, amigos, amistades, allá, Señor, donde estén, guárdalos y cuídalos, protéjalos y guíalos. Gracias nuevamente por este tiempo que nos ha regalado.
Bendíganos a todos. Quedamos en tus preciosas manos. En su nombre oramos, amén. Y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.